Dios los bendiga de todo corazón. Gloria a Dios. Nuestra hermana, ¿cómo se llama? Maxine. Esa hermana es la que ya todos conocemos, y ahí está todavía. Ahorita la miré que entró. Dios la bendiga, qué bárbaro. Así que pues bien alegres, hermanos, y agradecidos con Dios. Yo voy a dejar este lugar a nuestro hermano Inocente Marino. Él trae predicación para nosotros, palabra de Dios, ministro del Señor. Y vamos a ser edificados en esta mañana, hermanos. Tenemos buen tiempo, el clima está agradable. El que tiene más calor aquí soy yo, porque traigo saco, no sé ni por qué me lo puse hoy. Ahorita me lo quito, sentándome me lo quito. Pero sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Siéntese contento, una sonrisa, a ver, una sonrisa. Eso. Nuestro hermano Inocente Marino con nosotros, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no se lo dan más fuerte al Señor? Ahorita que estaba allá, espero hasta el último momento para bajar, porque pues tengo que asegurarme que se escuche bien, porque no es lo mismo cuando se está escuchando todo el grupo a cuando nada más es el predicador. Y también se me ocurría que una vez vi en internet, no sé si ustedes vieron un video, donde creo que estaban representando la primera o la segunda venida de Cristo y ataron un cable como del balcón, y el pastor llegó flotando ahí. Estaría bien hacer eso aquí, pero para que yo llegue más rápido acá abajo. Sí, pero gloria a Dios. Sí, por eso me tardo. Y algo que me comentaba el hermano Miguel, que yo tengo que cuidar mucho. Él fue a verme hace ratito y dice, más vale que no suban de peso, porque aquí no vas a entrar. Para subir a esa escalera está la entrada muy pequeña. Pero pues, gloria al Señor. Es un placer para mí estar delante de ustedes una vez más. He estado orándole mucho al Señor porque la verdad, nosotros los que tenemos el ministerio de predicar somos muy atacados, espiritualmente hablando. Tenemos mucho, ¿cómo se puede decir? Mucha influencia que nos está rodeando, y tenemos que tener cuidado de no caer en una de esas influencias que van en contra de la palabra del Señor. Y yo batallé mucho, estuve batallando mucho acerca de cómo preparar este mensaje, pero al final de cuentas el Señor me ayudó, y es lo que les traigo a ustedes. Amén. Así es que les voy a pedir que oremos todos juntos, porque el mensaje que yo traiga no va a causar ningún efecto en la vida de ustedes si el Espíritu Santo no viene y trabaja en sus corazones. No importa que tan bien venga el predicador, que tan bien preparado esté, pero si el Espíritu Santo no viene a la vida de nosotros a mover esas piezas que tiene que mover, pues de nada sirve. Amén. Toda la obra es de Él. Oremos. Bendito Padre, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, tu iglesia y yo como predicador, Señor, para que tu palabra sea expuesta, para que tu palabra sea predicada, Señor Santo, y que tú en tu soberana voluntad, Señor, tú hagas los cambios o produzcas los cambios en los corazones de los que van a escuchar este sermón, ya sea que estén en este lugar, Señor, ya sea que nos estén viendo por YouTube o por Facebook, Señor, el efecto es el mismo, la palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que van a escuchar, para que esta palabra, Señor, transforme sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. El día de hoy me gustaría meditar en 2 versículos de la palabra del Señor, y se encuentran en el libro de Juan, capítulo 10, del verso 10 al 11. Y lo voy a hacer con reverencia a la palabra del Señor, con temor al Señor. Y la palabra de Dios dice así: el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hemos escuchado muchísimo que se predica de este verso. Incluso cuando las personas tratan de aplicarlo, tratan de atribuirle a Satanás como ladrón, o lo vinculan a él como el ladrón, como el salteador, como el asesino. Y si es cierto, esas son atributos, o vamos a decir así, son características de Satanás.
Pero es bien importante que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, para que podamos comprender cuál era el mensaje que el Señor quería dar. Y a pesar de que hay muchos, ahora que estuve estudiando comentarios acerca de estos, muchos comentarios me salían y rápidamente se iban a Satanás. Y la verdad, el Señor Jesús no estaba hablando de Satanás aquí. No tenía en mente a Satanás. Entonces, para que nosotros podamos entender el contexto de qué está hablando el Señor Jesús aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 9 del libro de Juan. Porque es ahí donde se origina esta parábola. Es ahí donde el Señor Jesús comienza a decir se inspira para esta parábola. Vemos que en el capítulo 9 había un hombre que había nacido ciego de nacimiento y el Señor Jesús lo sana. Mezcló lodo con saliva y lo mandó al lago Siloé a que se lavara, y este hombre recuperó la vista. Ahora, este era uno de esos casos imposibles para el hombre. Esto no tenía lógica científicamente hablando, no tenía cómo va a recuperar la vista alguien que nació completamente ciego. Y es que una vez yo escuchaba a uno que era ciego de nacimiento y le preguntaban, ¿qué es lo que ves? Dice, yo no veo nada, ni siquiera el color negro. Es como que tú quisieras ver a través de tu codo. No tienes ese sentido, no tienes ese nervio que capta la luz. Entonces no ves nada. Imagínense, este hombre toda su vida había sido ciego. Ahora, el hecho de que Jesús lo sanara no iba a ser un caso que se iba a mantener aislado, no iba a ser un caso que iba a pasar desapercibido. Fue un caso que causó revuelo, fue un caso que causó admiración de los que lo vieron y de los que conocían a ese joven. Y como era de esperarse, y la costumbre era de que cuando alguien sanaba tenía que ser presentado ante los fariseos, ante el Sanedrín. Y fueron a decirle a los fariseos, ¿sabes qué? Jesús acaba de sanar un ciego, que era ciego de nacimiento. Ahora, los fariseos, ¿cómo reciben esta noticia? Mandan traer a los padres del joven para preguntarle, porque ellos no creían, ni siquiera conocían a este joven que había sido ciego. Y lo mandan a traer a los padres y les empiezan a preguntar que si había nacido ciego, que quién lo había sanado, que cómo había sido. Y entonces los padres pues tenían miedo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían dado una orden que no podían ser discípulos de Jesús. Y cualquiera que escuchara a Jesús, cualquiera que se hiciera discípulo, lo expulsaban de la sinagoga. Ellos tenían como esa autoridad, ¿no?, de decidir quién entra y quién no entra, quién se queda o quién permanece y quién se tiene que ir. Entonces, ellos interrogaban a los padres, pero no para glorificar a Dios, no para admirar ese milagro, sino para juzgarlo. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? A nosotros no nos preguntes, pregúntale a él. Ya como quien dice, ya es un mayorcito de edad, él puede responder por sus actos. Él te va a decir qué es lo que pasó. Nosotros no sabemos. Tuvieron miedo de ser expulsados de la sinagoga. Entonces fue el joven, lo interrogaron, sí me sanó, pasó así. Entonces le sale lo religioso, ¿no?, lo legalista. ¿Qué día te sanó? Fue un día sábado. Entonces Jesús tuvo que haber mezclado lodo con saliva, y eso implica un esfuerzo, por lo tanto es un trabajo y viola la ley. Ellos no se fijaron en que ese joven le había cambiado la vida. Ellos lo que pusieron atención era de que Jesús había violado la ley. Era algo gravísimo para ellos. Estaba prohibidísimo hacer cualquier actividad el día sábado o el día de reposo. Entonces no importaba la obra que se hiciera, si esa obra implicaba hacer un esfuerzo o hacer un trabajo, estaba mal para ellos.
no delante de Dios, para ellos, de acuerdo a sus costumbres y a sus tradiciones, no de acuerdo a la ley. Jesús nunca vino a violar la ley. Jesús nunca violó la ley. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús siempre tuvo conflicto con los fariseos? ¿Por qué nunca salieron de acuerdo? Jesús obedecía la ley y supuestamente los fariseos eran los que se encargaban de mantener y de cuidar que la ley se respetara. Entonces, ¿cuál era el conflicto? ¿Por qué se molestaban tanto de que Jesús hablara de Dios o de que Jesús presentara el plan de salvación? ¿Cuál era el conflicto? ¿Por qué? Porque los fariseos no estaban alineados con la voluntad de Dios. Ellos tenían, o ellos se atribuyeron ese poder. Y cualquiera que predicara algo en contra de lo que ellos estaban enseñando, para afuera, eran expulsados. Algo así como pasó hace tiempo con la Iglesia Católica, que empezó a excomulgar todo aquel que no siguiera sus doctrinas. La excomulgación, no sé si ustedes escucharon. Y entonces hay muchos que dicen, no es bueno escuchar a los protestantes porque la iglesia te va a excomulgar. A mí me lo dijeron. Yo así lo aprendí, incluso poco antes de convertirme. Y eso pasó con los padres del joven. Tuvieron miedo a la excomulgación. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían mucho poder. Tenían demasiado poder en aquel tiempo en cuanto a la vida religiosa, en cuanto a la vida espiritual. Pero al joven no le importó. ¿Por qué? Porque acababa de recibir la vista, nunca en su vida había visto, no había tenido ese privilegio y ahora le había sido dada la vista. Pues ¿cómo no iba a creer en el Señor Jesús? Y por eso lo defendió. Si es pecador o no, no lo sé, dice lo que yo sé, que antes era ciego, mas ahora veo. Y lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron, mas Jesús lo recibió y le dio su nuevo lugar, el verdadero lugar. ¿Por qué? Porque vino ante él. Así es que aquellos que tenían la responsabilidad de guiar, de alimentar, de orar por la sanidad, por ver o por velar por el bienestar de las ovejas del pueblo, no lo hacían, sino que hacían todo lo contrario. Se sentían superiores a ellos, se sentían señores y dueños de ellos y se sentían que ellos tenían la potestad de decir quién está bien y quién está mal. Eso era lo que hacía. Esto es un problema que venía desde antes, que incluso el Señor profetizó por medio del Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34 del verso 2 al 16. Es un poquito extensa la escritura, pero veamos lo que dice. Dice, capítulo 2, versículo 2, perdón. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de vosotros, o ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Está diciendo, ¿acaso los pastores no están ahí para apacentar los rebaños? Mas ustedes están apacentando a sí mismos. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientas a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Casi todas las parábolas del Señor que tiene que ver con ovejas es un cumplimiento de esta profecía. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, es como una afirmación. Ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor,
Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y luego sigue diciendo: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Este es un llamado de atención bastante duro para los que estaban a cargo de guiar el rebaño de Dios. Ellos tenían la responsabilidad. ¿Y qué hicieron? Hicieron todo lo contrario. Ellos no se preocupaban por aquella oveja que se perdía. Ellos no se preocupaban si dejaban de ver a alguien que iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque no les importaban. Ellos no se preocupaban si había enfermedad, si alguien estaba débil espiritualmente hablando. Lo que a ellos les importaba era alimentarse a sí mismos. Usaban al pueblo para alimentarse. Entonces, tenemos ya claro quiénes son o quién es el ladrón aquí. Es el fariseo, es el encargado, es el que estaba ahí para cuidar al rebaño. No lo estaba cuidando. Aquí no está hablando de Satanás, el Señor lo reprenda. Está hablando de malos líderes que se aprovecharon del rebaño de Dios. Dios tenía un rebaño. Y estos fariseos, en vez de ministrar ese pueblo, vivían de ese pueblo. Ahora sí entendemos lo que está diciendo el Señor en este pasaje. Ahora sí vemos por qué dice: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Eso es lo que nos está diciendo que están haciendo el profeta Ezequiel. Ahora, en el capítulo 10 el Señor nos presenta el contraste que hay entre el falso pastor o los fariseos y el pastor verdadero, que es el buen pastor. Para empezar, dice: de cierto os digo, versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, él es ladrón y salteador. Así es como nosotros identificamos al falso: el que no entró por Cristo, el que tiene su posición por cualquier otra situación, ya sea por fama, ya sea porque se expresa bonito, pero porque no ha venido a ser el líder, porque ha sido un seguidor de Cristo. Esa es la diferencia. Sino que ve la oportunidad en un rebaño y dice: no, pues aquí hay una oportunidad para vivir mejor, aquí hay una oportunidad para hacer dinero, aquí hay una oportunidad para que yo tenga una vida de prestigio. Saben que cuando yo apenas empezaba y me gustaba leer la palabra, entonces un hermano me dijo: deberías de estudiar, deberías de meterte al instituto, allí hay dinero. Estudia para que seas pastor, dice, allí hay dinero. Puedes hacer una carrera, y una carrera buena, dice. Así me dijo este hermano. Gracias a Dios no le seguí el consejo.
Estoy predicando, pero no por dinero. Estoy predicando por amor a Cristo. Glorifiquen al Señor, hermanos. Entonces, estos fariseos no pastoreaban la grey de Dios. ¿Por qué? Porque no habían sido puestos por Dios. Pero entonces, ¿cómo es que estaban ahí? ¿Cómo es que tuvieron esa posición tan importante? ¿Cómo es que los fariseos asumen el poder religioso de esa época? Y vamos a irnos a la historia y nos damos cuenta que los fariseos no fueron puestos por Dios como líderes religiosos, sino que fueron, vamos a decir así, se autopusieron ellos o se autonombraron ellos gracias a su respaldo popular que tenían y social, gracias al respaldo que les dio el pueblo. Los fariseos fueron un grupo de personas laicas que sí eran celosas de la ley de Dios, que sí defendían las buenas costumbres, que sí defendieron o trataron de contener la influencia helénica, lo que es la cultura griega. Ellos se opusieron y fueron como una resistencia para que las nuevas tradiciones helénicas que llegaron con el Imperio Romano y con los griegos no se mezclaran. Al principio ellos no tenían ningún poder político, ningún poder social, pero sí tenían cierta influencia. ¿Por qué? Por su vida espiritual. Porque se hacían ver, o eran más bien, vamos a decirlo así, que al principio sí eran fieles defensores de la ley. Sí lo hicieron. Pero llegó el momento en que cuando su influencia comenzó a crecer, empezaron a sostener que Dios había entregado la ley a Moisés como una Torá escrita y que también a ellos les había entregado una tradición oral para poder interpretar la ley de manera que se pudiera aplicar al día a día. O sea, ellos eran los que interpretaban. El judío común no tenía derecho a leer, no tenía derecho a pensar. Decían, aquí estamos nosotros los escribas y los fariseos para que interpretemos de qué manera se va a aplicar la ley. Y ahí está el error, y ahí estuvo el error. Y ahí sigue estando el error, hermanos, hasta el día de hoy. Tenemos la Iglesia Católica cuando cerró la Biblia y la guardó bajo llave. ¿Por qué? Porque ya se habían reunido ellos para interpretar la Biblia. No tenía derecho la gente a leerla, sino que, ¿qué pasaba cuando alguien trataba de leerla? Lo quemaban vivo, lo torturaban y lo convertían en un hereje. Entonces estos se hicieron o se autonombraron dueños de la verdad. Ellos interpretaban la Biblia. Ellos fueron los que crearon ese sistema de las sinagogas, lugares especiales locales para dedicarse a la oración. En la palabra del Señor no decía que tenía que haber sinagogas, mas sin embargo ellos son los que comenzaron con esos centros locales de oración. Ahora, cuando el Imperio Romano oprimía al pueblo judío, ellos utilizaron esta desesperación del pueblo para que el pueblo clamara a Dios por la llegada del Mesías. Ellos eran los que decían, no, pues está prometido el Mesías que nos va a venir a liberar de la esclavitud del pueblo romano. Va a venir un Mesías que nos va a librar de las garras del imperio y nos va a dar la libertad. Entonces ellos eran los que motivaban al pueblo a creer o a orar para que la llegada del Mesías se presentara, para que la llegada del Mesías ocurriera ya. Ahora, el conflicto con Jesús en realidad fue ese, su rigidez, su dureza, su legalismo, su interpretación, porque la interpretación se oponía a la ley, la interpretación oral, la tradición se oponía a la ley de Dios, porque la ley de Dios estaba basada en el amor y la misericordia, mas sin embargo ellos decían, no, esto se va a hacer así, porque así está bien, porque así nosotros lo interpretamos, porque a nosotros Dios nos dio la revelación. ¿Pasará eso hoy en día? Gente que se cree dueña de la revelación y te dice, no, es que a mí el Señor me lo reveló. Pero aquí la Biblia dice esto, no, pero a mí el Señor me reveló esto.
Y ahí tenemos muchas doctrinas que se están saliendo de la Biblia, se están yendo por otro lado. Entonces, eso era lo que tenía en contra Jesús de los fariseos. Así es que en resumen, el pueblo fue que los convirtió en líderes. No fue Dios, fue su influencia, fue su manera, yo creo, de verse, que se veían muy puritanos, tal vez se veían muy piadosos, y como eran celosos y defendían la ley, pues dijeron, no, pues sí, ellos que nos dirijan. El problema está cuando empiezan a adquirir un poder ya político, cuando empiezan a tener respaldo político, cuando la monarquía ya les da ese poder, ya los empieza a reconocer, cuando el imperio romano aprovecha su influencia de ellos para poder mantener la paz en el pueblo de Israel. El imperio romano dijo, no, pues como que los obedecen, vamos a darles un poquito de más poder, vamos a dejar que ellos manejen el Sanedrín, que ellos se manejen con sus leyes, porque de esta manera nosotros podemos tener al pueblo sometido. Y es bien sabido que cuando alguien tiene poder, su corazón cambia. El corazón del hombre cambia con poder. Luego dicen, mira, este es muy buen cristiano, este va a ser un buen líder. Aguas, porque el poder puede manifestar su verdadero carácter, su verdadero deseo. Nada más que cuando no tiene poder, pues no tiene forma, no tiene cómo influenciar, o no tiene cómo manipular, o no tiene cómo dominar. Pero una vez que tiene poder, se siente Dios y empieza a cambiar y empieza a mostrar su verdadero rostro. Entonces es aquí cuando el Señor les empieza a llamar ladrones y salteadores. Cuando ya tienen el poder, cuando ya no hay nada que los detenga, cuando ya el gobierno los está apoyando y usan esta influencia para beneficiarse a sí mismos, oprimiendo a los débiles, cobrando de más lo que no debían de cobrar. Por esta razón el Señor los llama ladrones y salteadores. ¿Por qué? Número uno, porque le robaban la gloria a Dios y desviaban la atención del pueblo. Ellos se vestían bien, ellos aparentaban cara de piedad. ¿Por qué? Porque querían que vieran, mira qué santo es este, mira qué entregado. Se iban a las esquinas y oraban ahí en público. Llegaban a las sinagogas así como grandes líderes. Ellos le estaban robando la gloria a Dios. Y la atención la querían para ellos mismos. Casi que querían que el pueblo los adoraran a ellos. Ellos se pusieron como intermediarios absolutos entre la fe y Dios. Ellos exigían a las personas que tenían que cumplir al pie de la letra la ley que ni siquiera ellos podían cumplir. Ellos eran los que se sentían los señores. Se sentían ellos con la autoridad de cerrar la puerta del cielo y decir, tú tienes derecho, tú no tienes derecho, tú entras y tú te sales. Y eso se lo reclamó el Señor Jesús en Mateo 23, versículo 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ven? O sea, ellos creían que estaban adentro, pero el Señor dijo, no, ustedes no están adentro, ustedes están afuera, están en la puerta, pero tampoco dejan entrar a los que verdaderamente tienen que entrar. Usaban su poder para explotar al pueblo y para satisfacer su avaricia. ¿Acaso no pasó eso hace poco? ¿Quiénes entran al cielo según la Iglesia Católica? Otra vez dale con la católica. Es que ellos como que copiaron todo de ahí. Ellos deciden quiénes entran y quiénes no. Hace poco veía un video de un sacerdote famoso que anda ahí medio loco, que dice, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es no confesarse con un sacerdote.
¿En dónde dice la Biblia eso? ¿Sí? Entonces ellos tenían el poder de cerrar la puerta del cielo y decían: no, tú no entres, no, tú te tienes que ir. Entonces, aparte, usaban ese poder para explotar al pueblo y satisfacer su avaricia. Lucas 16:14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Cobraban el diezmo hasta de las cosas más pequeñas, hasta de la pimienta les reclama Jesús. Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué les traía más beneficios? ¿Obedecer la ley en amor, misericordia y fe, o volverse estricto con los diezmos? Señor, ¿qué es más importante? ¿La misericordia, la fe, la justicia, el amor, o traer los diezmos al Señor? Eso es lo que le molestaba a Jesús. ¿Por qué? Porque de los diezmos vivían, de los diezmos se enriquecían, de los diezmos podían comer a gusto. No importa cómo vivas, no importa si tienes o no tienes, tú tienes que diezmar hasta el comino. No importa si trabajaste, no importa que tengas a tu hijo enfermo, da tu diezmo y vamos a orar por tu enfermo. Eso no es la ley, eso no es amor, eso no es misericordia. Entonces, por eso ahora estamos entendiendo por qué el Señor Jesús tenía tanto problema con ellos. Como dicen los hondureños, tenía muina, ¿no? ¿Cómo dicen? Muina, cólera. ¿Por qué? Porque abusaban del pueblo débil, abusaban del necesitado. A ellos no les importaba cumplir con el plan de Dios para la vida. A ellos les importaba primero que fueran vistos como alguien importante antes que alguien que fue puesto por Dios para guiar al pueblo. Ellos utilizaban la manipulación, ellos utilizaban el poder, ellos utilizaban la psicología para dominar al rebaño de Dios. Mantenían al pueblo sumiso. ¿Por qué? Porque pues ellos tenían la revelación. Ellos eran los responsables de impartir la ley y por lo tanto pues tenían que estar respaldados por Dios. Era lo que ellos decían: nosotros somos de vuestro padre Abraham, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, mas tú, Jesús, que vienes con amor, con justicia y misericordia, te espera el infierno. Por eso cuando Jesús les dijo: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y cuando ellos pensaron: no, ¿por qué no podemos ir? No, pues porque Jesús va para el infierno. Nosotros no podemos ir al infierno, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros vamos para el cielo, lo tenemos ganado simplemente por ser lo que somos. ¿Ven? Entonces, ese era el contraste que había. Jesús los llama ladrones porque se alimentaban en vez de alimentar al pueblo, porque no sanaban a los que estaban enfermos, no buscaban al que se andaba descarriando, más bien lo que hacían era despojarlos de su libertad espiritual, los despojaban de su paz, los despojaban incluso de sus recursos, especialmente cuando una mujer quedaba viuda. Era fiesta para ellos. ¿Por qué? Porque ahí van vestidos de piedad. Hermana, mira que ya sabemos que tu esposo murió, quedaste sola, tú vas a necesitar la ayuda de un hombre. ¿Por qué no pones tus cosas a nombre del Sanedrín, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué no pones tus cosas a nombre del jefe tal, del fariseo tal? Nosotros te vamos a ayudar a administrar esas riquezas. Eso era lo que hacían los fariseos. ¿Ven? Muy opuesto a lo que dice que es el Señor Jesús. Ahora, en el versículo 11, cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor,
Cuando el Señor Jesús da esta expresión, usa una palabra para la palabra buen, y es la palabra kalos. Y esta palabra no solo significa bueno, sino que significa algo como hermoso, virtuoso, bueno moralmente, recto en todos los sentidos, lleno de bondad y admirable. Este era un título especialmente para Dios. Cuando Él les dice, yo soy el buen pastor, a ellos se les vino a la mente, ¿cuál? El Salmo 23. Jehová es mi pastor. Se les vino la profecía de Ezequiel, yo mismo iré y pastorearé. Viene Jesús y les dice, yo soy el buen pastor. No el bueno moralmente nada más, no el bueno porque hace cosas buenas. No, yo soy el bueno, el admirable, el hermoso, el maravilloso. Usa la palabra kalos. A diferencia de la otra palabra para referirse a alguien bueno, que es la palabra agathos, que solo describe a alguien que hace bien las cosas, alguien que hizo algo benéfico. No usó esa palabra. Y ese juego de palabras lo vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 18 del verso 18 al 19. Cuando alguien se acercó, un joven, y un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Agathos, ninguno hay, kalos, solo Dios. Y esa es la palabra que usó para decir yo soy el buen pastor, porque solamente Él es el kalos. Nosotros somos buenos, pero no porque la bondad salga de nosotros, sino que es la bondad que Dios comparte con nosotros. Hacemos cosas buenas. Dios es bueno, no hace cosas buenas. Él es bueno. ¿Ven la diferencia? Entonces, eso tenía que hacer enojar mucho a los fariseos. Eso los llenó de rabia. ¿Por qué? Porque Dios igualaba al Jehová del Antiguo Testamento. Jesús se igualaba a Dios. Y decían, ¿cómo este blasfemo se hace igual a Dios? Entonces cuando recitaban el Salmo 23, ahora ellos ya pensaban en Jesús. No, ¿cómo este blasfemo va a ser el buen pastor del Salmo 23? ¿Cómo este va a ser el buen pastor que profetizó Ezequiel? Entonces, imagínense la reacción de ellos cuando Jesús afirmó que Él era el buen pastor. Ahora sí que les revolvió la cabeza. No lo podían aceptar. Y a diferencia de ellos, el Señor Jesús estaba adquiriendo mucha popularidad y era lo que a ellos les daba miedo. Y lo sorprendente de esto, que Jesús nunca usó la manipulación para atraer a sus ovejas. Nunca usó la psicología ni el miedo para hacer venir a las ovejas. No usó la fuerza. Jesús predicó. Jesús hablaba palabra de Dios. Y las ovejas que eran de Él escuchaban su voz, la reconocían y lo seguían. Y Él las conocía y las conocía por su nombre. Por eso dice, Él las llama por nombre a cada una. En el campo, la gente o los campesinos acostumbran a ponerle nombre a sus animalitos. Y vean, a pesar de que son seres irracionales, esos animales responden al nombre. Bueno, por eso usa esa metáfora. Jesús conocía a sus ovejas y cada una tenía su nombre, y al momento de que Él hablaba, su oveja lo seguía. Por eso es que muchos lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque esas eran las ovejas de Él que tenía que meter al rebaño. Y esto no les convenía a los fariseos. Esto no les convenía. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo popularidad, estaban perdiendo diezmos. No, eso no. Estaban perdiendo números. Su popularidad estaba bajando.
Así es que ellos seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les daba confianza, porque la voz de Jesús les traía confianza. ¿Y por qué? Porque Jesús no les iba a quitar, al contrario, Jesús les iba a dar. Jesús iba a dar la vida por ellas, por sus ovejas. A diferencia del ladrón que busca su propio beneficio, dice la palabra del Señor que Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos de los que estábamos perdidos. Y no tan solo dio su vida en la cruz del Calvario, sino que dio su vida en servicio. Hay muchas formas de dar la vida por alguien. No precisamente poniéndote en lugar de Él para morir, sino sirviéndole a Él todos los días. Cuando tú vas a hacerle algo a alguien, estás poniendo tu vida. Parte de tu vida la estás poniendo al servicio del otro. Por eso es que nosotros tenemos que servir así. Entonces los discípulos estaban acostumbrados a que el maestro tenía que ser servido. ¿Por qué? Porque así le habían enseñado los fariseos. A que cuando entraba un maestro de estos fariseos, pues todos tenían que reverenciarle y a moverle la silla y acomodarle, a lavarle los pies. Entonces cuando en Mateo 20, versículo 26 al 28, el Señor Jesús lava los pies de los discípulos, ellos como que se sacaron de onda, como quien dice. Dijeron, no, ¿y por qué tú si tú eres el maestro? ¿Por qué tú no vas a lavar los pies? Se supone que nosotros tenemos que hacer todo por ti. Y Jesús les dijo, no, así no es la cosa. Así no es. Incluso cuando le dijeron estos dos discípulos que querían tener una buena posición, Mateo 20, 26 al 28, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero en vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto fue cuando la mamá de, ¿quiénes fueron? Santiago y Juan, no recuerdo, pero fueron dos discípulos que querían estar en una buena posición cuando el Señor se sentara. Querían ser importantes, querían tener los mejores puestos. Querían estar arriba. Entonces el Señor Jesús dice, no, es que aquí las cosas no funcionan así como ustedes están acostumbrados. Aquí el que quiere estar arriba tiene que hacerse siervo de todos. Tiene que servir a todos. Ese es el que va a estar arriba en el reino de Dios. No el que está siendo servido por todos. Es algo que va en contra de la lógica humana. A diferencia de los fariseos, el Señor Jesús dice que nos va a dar vida y nos la da en abundancia. Yo hace tiempo, me acuerdo, prediqué acerca de esto. Fue la primera predicación que di. Híjoles, ahora la estudio porque no la borré. Y son pininos, como dicen, ¿no? La abundancia, ¿qué es la abundancia? ¿Qué es vida abundante para nosotros? Nosotros ahora pensamos o podríamos pensar que tiene que ver con riquezas materiales, que tiene que ver con abundancias materiales. Mas sin embargo, de la abundancia que está hablando el Señor es una paz interior, es una confianza, una tranquilidad en medio de la dificultad, una seguridad en medio del peligro. Esa es la abundancia que el Señor nos está brindando. Una vida abundante es una vida con propósito, una vida que tiene una dirección clara hacia dónde va. Esa es la vida abundante, una vida que tiene el perdón y la gracia de Dios. El perdón y la gracia de Dios nos hace libres de la culpa del pecado a través de la redención por la sangre de Cristo. Esa es una vida abundante. La vida eterna, la vida que nunca termina, la promesa de morar con Dios más allá de esta vida terrenal. Una vida abundante no es solamente la vida biológica, sino la vida espiritual que comienza en nosotros en el momento que creímos. Esa es la vida abundante. A veces pensamos, no, ay Señor, tú prometiste para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, pero mira, yo estoy en pobreza. Bueno, porque eres un ignorante. ¿Por qué? Porque lo que te está prometiendo el Señor es esa paz, esa tranquilidad de que tú puedes acostarte tranquilo y no tienes ya la carga del pecado, el peso del pecado. Ya la culpa ya no está en ti. Y si sigues teniendo culpa, como
enseñábamos el jueves en el estudio, es porque tú estás ignorando las promesas de Dios. Es por eso, porque tú ignoras que cuando tú le pides perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que creerle al Señor para que tú tengas una vida abundante, llena de paz, una vida plena, una vida de amor y gozo. Esa es la vida abundante. El Señor Jesús no vino a robarnos, el Señor Jesús nos vino a traer seguridad y seguridad eterna. Dice en Juan 10, 28 al 29, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué vamos a atemorizarnos? Incluso por el mismo pecado, a veces nosotros, y esto también lo decía creo que el jueves en el estudio, a veces nosotros decimos: ay Señor, ¿y qué tal si yo blasfemé en contra del Espíritu Santo y ya perdí la salvación? ¿Por qué tenemos que tener ese temor? Si nosotros venimos a Cristo, estamos en las manos de Cristo, ¿quién nos podrá arrebatar de las manos de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Decía el apóstol Pablo. Y hace una lista. Y al final de la lista, ya para terminar, dice: y para que no quede nada fuera, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos da seguridad. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros de que un día vamos a estar con Él allá en el cielo. Un día vamos a estar con Él. Dice Hebreos 6 del 18 al 20, dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora tenemos seguridad de que cuando tú te arrodillas, el Señor te escucha. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue primero. Porque Jesús ya abrió el velo. Porque Jesús nos abrió el acceso directo al Padre. Esa es la seguridad que tenemos. Esa es la seguridad que tenemos de que nosotros no tenemos que preocuparnos del día de mañana. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está en manos del Señor. Tú no sabes qué viene el día de mañana. Tú no sabes si vas a estar bien físicamente, de salud, económicamente. Tú no sabes, pero tú no te debes de preocupar por lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo. Dice Filipenses 4, 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ahí está, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero que entiendan esto: la paz de Dios no es de que no vas a pasar por tribulación, no es de que no van a venir enfermedades, dificultades, no, sí van a venir, pero la paz de Dios va a cuidar tu corazón y tus pensamientos. ¿No hizo eso con el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo naufragó, Pablo estaba preocupado. Incluso le dijo, no, antes de ir a Roma: Señor, si es tu voluntad, que tenga yo un viaje próspero a Roma. El Señor dijo: no, si vas a ir a Roma, lo de próspero no te lo prometo. Y empezó a arreciar la tormenta. Estoy seguro que el apóstol Pablo se arrodilló y le oró a Dios: Señor, detén la tormenta. Y se acordaba lo que había hecho Jesús cuando le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Dijo: no, pues en un ratito la calmó. De seguro, si yo oro en el nombre de Jesús, esa tormenta se para. Oró, y el Señor le respondió con una tormenta más fuerte, y naufragó y salió a la isla en un pedazo de madera. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su ángel, se le apareció y le dijo: no te preocupes, ninguno de ustedes morirá, todos van a llegar salvos a Roma.
trajo paz al corazón de Pablo. Como dice un predicador, a veces el Señor calma la tormenta, otras veces te calma a ti. Y es necesario que pases por la tormenta. Entonces esto es importante que entendamos nosotros. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No te vas a desesperar. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está sobre tu vida. Porque tú estás seguro en Cristo Jesús. A diferencia de los fariseos o de los falsos, Jesús nos da libertad. Y dice en el verso 9, Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya no vivirán más esclavizados al pecado, ya no vivirán dependiendo de la interpretación del fariseo, ya no vivirán viendo a ver qué les dice el predicador. Ahora ustedes tienen acceso a la verdad directamente. Si usted se alimenta simplemente de lo que escucha aquí en la predicación, está muy mal, porque usted tiene la capacidad, el Señor se la ha dado, de alimentarse por medio de la palabra usted mismo. Y cuando venga acá, que sea nada más para reforzar lo que usted ya aprendió en casa, o lo que yo estoy predicando ahorita. Llegue a su casa y léalo, estúdielo, todo el capítulo 10. Aliméntese a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho libre. Usted ya no tiene la venda en sus ojos. Usted ya no necesita de un súper iluminado o de un súper ungido que venga a decirle qué es lo que quiere decir este texto. No voy a decir que no es necesario venir a la iglesia. Sí, es necesario. Pero usted puede leer la Biblia. Así como el Espíritu Santo nos da luz, no voy a decir revelación, luz a los que predicamos, así se la va a dar a usted. Porque usted también ha sido ungido con el Espíritu Santo, al igual que yo, al igual que el hermano Humberto y al igual que el hermano Isaías. Nada más que a veces como que no nos queremos esforzar. Eso es todo. Entonces Jesús es quien nos alimenta con su palabra. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Igual el apóstol Pablo afirma esto, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Hemos sido libres, ya no tenemos el pretexto de decir: Señor, es que yo no puedo con este pecado, es que este pecado me tiene atado. No, tú ya fuiste libre. Lo que pasa que te sigue gustando. Estás en la carne y le estás dando oportunidad a la carne. Pero el Señor te liberó de las garras del pecado. Y si tú le sigues sirviendo al pecado, eres esclavo del pecado, pero ya no porque no tengas otra opción, sino porque tú decidiste, o yo decido servir a ese pecado. Cuando la tentación llega, el Señor ya me dio muchas salidas. Nadie dice va a ser tentado más de lo que pueda soportar, y al mismo tiempo te da la salida. Pero ¿qué es lo que tú escoges? La salida que el Señor te está dando, obedecer a la tentación. Muchas veces nosotros obedecemos a la tentación. ¿Por qué? Porque no queremos la salida, porque la salida tal vez no nos gusta, porque nos da más placer obedecer la tentación. Pero no es culpa ya de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor te libró de las garras de Satanás. No es culpa ya del pecado. ¿Por qué? Porque ahora tú estás en Cristo y tú ya eres libre y tú puedes decidir a quién obedecer. ¿Obedeces al pecado o obedeces a Cristo? Esa es la libertad, hermanos. Eso es lo que vino a hacer el Señor en nuestras vidas. El Señor sigue siendo el buen pastor. El Señor sigue gobernando en su iglesia. El Señor sigue presente en su iglesia, no físicamente, pero Él está aquí. Él está en medio de su pueblo, y el Señor también ha puesto
pastores que guíen a su pueblo. El Señor ha puesto pastores que reúnen a su pueblo para alimentarlo, para guiarlo, para orientarlo. Pero lamentablemente, al igual que en aquel tiempo, los que deberían de cuidar del pueblo de Dios abusaban de él. Nosotros tenemos una relación ya directa de amor con Dios, directa de obediencia con Dios. Pero eso no quita a que Él haya puesto pastores verdaderos para dirigir el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos al buen pastor. Como sus ovejas, tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Estoy hablando de Cristo. Así es que cuando venga un extraño a predicar una palabra que no es la de Cristo, nosotros tenemos que saber reconocer y decir, esto no es de él. Esta no es la voz de mi pastor. Esta voz, quién sabe de quién sea. Esta voz es del ladrón. Esta voz es del que me quiere alejar, del que me quiere sacar del redil. Entonces, el pastor de pastores ha dado el cuidado de sus ovejas a pastores humanos que tienen la responsabilidad de apacentar a su rebaño. Pero también, al igual que en aquellos tiempos, estos pastores muchas veces pueden aprovecharse del rebaño de Dios. Pastores que no entraron por la puerta, pastores que no están en la iglesia por amor a Cristo, sino que están buscando su propia vanagloria, están buscando su vanidad, satisfacer su vanidad, su avaricia. Ellos no entraron por la puerta. ¿Cómo sé que un pastor entró por la puerta? Bueno, primeramente este pastor ama a Cristo, ama su obra y ama a su esposa, ama a su iglesia y no va a abusar de esa iglesia. ¿Se imaginan? ¿Qué responsabilidad tiene un pastor? Que le ha delegado, que Dios, Cristo, le ha delegado el cuidado, el crecimiento de su esposa. ¿Qué cuentas va a dar el pastor que está abusando de la iglesia? Que se está alimentando de la iglesia, que está aterrorizando a la iglesia, porque hay pastores que aterrorizan a la iglesia. Terror espiritual. ¿Qué cuentas van a dar ellos? Si el Señor Jesús les dijo así a los fariseos, ¿cómo les dirá a los que están abusando de su esposa? A los que se están aprovechando de su esposa. Entonces, el pastor, que es legítimo, primeramente, tiene que amar a Cristo. Tiene que amar a su obra. Tiene que trabajar por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Ese es el verdadero pastor. Dice en Juan 21, 15 al 17, el Señor Jesús hablándole a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. 3 veces le preguntó: ¿me amas? Un pastor, para que sea un pastor legítimo, puesto por Dios, tiene que amar a Jesús sobre todas las cosas. Y aquí cuando le está diciendo me amas más que estos, no se está refiriendo a los otros hermanos, se está refiriendo a todo lo que está ahí. No dijo que a estos, dijo que estos utensilios de pescas, que estas formas de ganar dinero, me amas más que el dinero, me amas más que todo lo que existe. Sí, sí te amo, apacienta mis ovejas. ¿Qué pasa cuando un pastor ama más el dinero que a las ovejas? O que ama más el dinero que a Cristo.
su vida entera la va a pasar buscando la forma de cómo torcer, manipular y usar la palabra de Dios para sacar dinero. Y él te va a inventar 1000 formas. Si no diezmas, eres un ladrón. Si no diezmas, estás destinado al infierno. Tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Si no, tú vas derecho al infierno. Usan el terror. ¿Para qué? Para satisfacer su avaricia. Nosotros tenemos que reconocer la voz de Dios a través de los pastores. Cualquier pastor que te imponga, que te force y que no te inspire, no es un pastor legítimo. Cualquier pastor que se quiera enseñorear de ti, no es un pastor legítimo. Y a veces hay pastores que suenan muy elocuentes, que dices, mira cómo predica, cuánta razón tiene. A mí me pasó. Por buen tiempo yo estuve escuchando un pastor que me salía en TikTok y lo escuchaba y hombre, hablaba y qué bonito hablaba, pero lo dejé de ver y nada más de repente me aparece otra vez un video de él y hablando política, pero ya sin barba. Antes traía una barbota así todo lleno, y entonces cuando lo vi y dije, no, pues sí es él. Si es el que estoy siguiendo, si es el mismo nombre. Y me fui hasta atrás a los videos. No, pues sí, es el mismo, pero ahora hablando de política y hablando en contra de Dios. Ahora es ateo. ¿Ven? Entonces uno debe de tener cuidado a quien estás escuchando. Imagínense qué está pasando con todas esas personas que lo seguían ciegamente a él, que creían en lo que él decía. Como es muy elocuente, como habla con mucha lógica, ahora pues lo están siguiendo y tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque están siguiendo a ese pastor y no están escuchando la voz del buen pastor. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Gracias a Dios, es una bendición que todos tenemos acceso a la tecnología ahora. Y tú puedes escuchar diferentes maestros. Antes el único maestro que escuchabas era el pastor en la congregación y tal vez a los ministros en los estudios bíblicos o cuando se predicaba. Ahora no. Ahora tú escuchas todo tipo de maestros. Tú nada más abres el teléfono y te salen infinidad de predicaciones, de maestros. Ahora tú tienes que tener cuidado, tienes que pedirle a Dios discernimiento para que tú no te confundas y no andes escuchando palabra que no es de Dios, palabra que no es del buen pastor. Es una ventaja, pero también es una desventaja. Nosotros aquí no tenemos problema, bueno, al menos el hermano Isaías, yo no creo que tenga problemas de que ustedes escuchen a otro pastor, porque él confía que está hablando palabra del Señor, y si tú eres una oveja del Señor, tú vas a saber distinguir qué palabra viene de Dios y qué palabra viene del mundo, qué palabra viene del enemigo. El pastor no tiene que prohibirte, cuidadito y escuches a otro. No, tú eres libre, a libertad has sido llamados. Eres libre, pero estudia la palabra del Señor. Prepárate para que tú puedas distinguir la voz de Dios. Para que en el momento que alguien empiece a hablar herejías desde el púlpito, tú digas, oh no, algo está raro aquí. Esto ya no va. Aquí ya no. Tú tienes que filtrar. Incluso ese es el mandamiento. Que no creáis a todo espíritu, sino probad primero a los espíritus si son de Dios y después creer. Tú me estás escuchando hablar ahorita, no me creas, primero prueba y después créeme. Porque si me crees, como dice otro maestro, cuando tú crees, ya no cuestionas, defiendes. Tú ves cuando exponen así a falsos maestros, cuánta gente sale a defenderlos. ¿Por qué? Porque creyeron antes de discernir, creyeron antes de probar si lo que estaban hablando era palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a distinguir al ladrón? Y yo no digo falso pastor, yo digo ladrón porque así los llamó Jesús. ¿Cómo vas a distinguir
al ladrón del verdadero pastor? Bueno, el ladrón deja destrucción y ruina. El pastor legítimo te ayuda a construir espiritualmente. El ladrón no le importa la vida espiritual del rebaño. El legítimo ama y protege la vida del rebaño. El ladrón te empuja y te obliga a creer. El pastor legítimo te guía y te motiva, no te está presionando. El ladrón busca ser el centro de la atención de la congregación. El pastor legítimo busca dar la gloria a Dios. No han visto ustedes que hay ciertas congregaciones que tienen al pastor como en un pedestal. Y el pastor se siente enseñoreado. Y le hacen hasta honores, los ponen en una silla. Yo he visto que hasta consiguen sillas así medias lujosas como de rey. No, ese lugar le corresponde a Cristo. El pastor tiene que estar allá donde está el pastor. Vean, cuando fuimos a Virginia, sí, Pensilvania, creo que se lo comenté al hermano Braulio. Todos corrieron a la ven porque pues tenían miedo de estar en la calle, ¿verdad? Cuando llegaron los hermanos a recogernos, todos corrieron a la ven y le decían al pastor: hey, pastor, véngase acá, pues está más cómodo. No, el pastor se sentó ahí, de ladito, en una hielera, creo. O sea, la mitad iba en la hielera y la mitad en el aire. Y todos los demás bien a gusto, durmiendo, en asientos cómodos. Y el pastor en la hielera. Yo lo vi bien. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un pastor de los otros, hombre, se va adelante y bien cómodo. Entonces, ahí fue cuando pensé en este pasaje. Y dije, no, mira, creo que se lo comenté. Como dice la parábola, el pastor está en la puerta cuidando. Si se abre la puerta, el primero que cae es el pastor. Porque ahí va así. Sí, entonces, el pastor legítimo no busca a que todos le sirvan. El ladrón sí. El pastor legítimo busca a quien servir. Busca servir al rebaño. No busca que lo sirvan. Esas son las diferencias y que nosotros debemos ver fácilmente, distinguir fácilmente quién está del lado del ladrón y quién está puesto por Cristo. Puestos de pie, hermanos. En este tiempo, hermanos, se han levantado muchos. Y el ministerio de alabanza creo que nos puede quedar unos minutos para adorar a Dios. Se han levantado muchísimos pastores. Ahora cualquiera se dice que es pastor. Incluso el hermano, por ahí un hermano el jueves me decía: mira, este es pastor. Y me contaba todo lo que ha hecho ese pastor. Y tan solo con ver la foto que tiene en su Facebook, dije: este es pastor. Un pastor que está aprovechándose del pueblo de Dios. Un pastor que busca cómo sacar dinero de las personas así a la mala. No es un pastor. El pastor es aquel que te va a inspirar, que va a venir a predicar y te va a exponer la palabra de Dios. No te la va a imponer. El pastor verdadero no te va a obligar a obedecer a Dios. El pastor verdadero te va a exponer la voluntad de Dios y te va a motivar, te va a inspirar con su ejemplo a seguir a Cristo. Ese es el pastor verdadero. El Señor los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué deseamos para nuestro hermano inocente? Gloria al Señor Jesús. Y edificados, hermanos, con la palabra de Dios. Estaba recordando una enseñanza de un hombre que tiene mucho conocimiento sobre el judaísmo y el griego. Y me estaba acordando ahorita cuando leía al hermano las escrituras, la palabra que Jesús usó para hipócritas, para los escribas y fariseos. Hipócritas significa en el original actor. Un actor. Les dijo: ustedes están actuando, pues. En realidad no son líderes espirituales de Israel.
en sus vidas diarias actúan como sea, pero a la hora de estar enfrente del pueblo se disfrazan y se ponen como si fueran. Para el Señor era como estar viendo una película. Es falso, pues. Se ve bonito, se mira emocionante, pero en realidad no es real. Es como mirar a Brad Pitt en la película de Troy. ¿Sí la miraron? ¿O Troya? Donde sale así vestido de guerrero con una espada y va y mata a un hombre grandote así con su espada, como si nada, como desayunándose unos huevitos con frijol y tortillas de maíz, así, cualquier cosa, llegó y pues, lo mató. Pero en la vida real, Brad Pitt no se le pone enfrente a ese amigo que estaba ahí. Eso eran los fariseos y los escribas. Estaban actuando, actores, les dijo el Señor. Y nosotros no podemos ser actores, hermano. Tenemos que ser reales en nuestro servicio a Dios. Tanto usted como yo, como los ministros. Obviamente la responsabilidad cae sobre el líder, pero debemos de ser genuinos. Amén. Y todos por igual tenemos a nuestro pastor del Salmo 23. Y a ver si nos sale con este vamos a terminar bien contentos. Necesito que aplaudan porque los dejaste como serios, gente. Ok, vamos a aplaudir todos juntos con este coro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él cuida de las aves y al lirio viste así, Él cuidará de mí, nada me faltará. Otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él cuida de las aves, al lirio viste así, Él cuidará de mí, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él cuida de las aves y al lirio viste así, Él cuidará de mí, nada me faltará. Nunca, nunca, cántelo. Nunca, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de pruebas, nunca Jesucristo me desamparará. Nunca Jesucristo me desamparará. Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Qué hermoso, hermano, saber que tenemos un Dios que nos cuida, nos protege, nos ayuda, y Él es el ejemplo a seguir para todos aquellos que tenemos de alguna manera, por misericordia de Dios, hermanos, una posición en la iglesia. El Señor lo dijo claramente: entre vosotros no va a ser así. El que quiera ser el mayor entre vosotros será el menor. El que quiera ser el jefe entre vosotros, parafraseando, tiene que ser el servidor de todos. Sirvámonos con amor los unos a los otros, para honra y gloria de Jesucristo, nuestro buen pastor. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Israel, Juanito, Dios te bendiga, Juanito, qué bárbaro. Dios bendiga a todos, hermanos, los que dedican tiempo para venir a congregarse en este lugar. Invite a personas, tráigase a alguien más para que conozca y para que entienda la palabra de Dios, para que aprenda de Cristo y que se enamore de Cristo y le entregue su vida también a Él. Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque es la única esperanza para llegar a la eternidad. Sin Cristo todos estamos en condenación, todos. Con Cristo, el que acepta a Jesucristo tiene las puertas del cielo abiertas para entrar por la ciudad, la nueva Jerusalén, cuando Jesucristo venga y nos lleve con Él. Gloria a Dios. Vamos a orar y así quedamos despedidos. Bendito Salvador, gracias.
porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque no hay nadie, absolutamente nadie como tú. Nadie que se parezca a ti. Eres completamente, Señor, superior a todo lo que podamos encontrar en esta vida. Ninguna riqueza te iguala, ningún placer te iguala, Señor Jesucristo. Ninguna tentación que el enemigo ofrezca, ningún tesoro que el enemigo ofrezca puede igualar tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu grandeza, tu perfección, tu santidad. Gracias por ser como eres con nosotros. Ayúdanos, Jesús, a comprenderte más cada día. Que tu Espíritu Santo nos ilumine cada día para aprender más de ti. Que nuestras convicciones cristianas se arraiguen cada día más fuertes en nuestra vida, Señor Jesús. Bendice a los niños, los jóvenes, Señor, a tus hijos, Señor Jesucristo, las parejas de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a traer honra y gloria a tu evangelio, a tu nombre. Nos despedimos de este lugar, nunca de tu bendita presencia, que se quede en nuestros corazones. Y salimos, Señor, de este lugar. Te pedimos que nos lleves con todo bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, amén.